Bueno, seguimos en esta mañana de derechos laborales que siempre, ¿no? Y tienen que ver tanto con la marcha de la economía, por supuesto, como con el propio desarrollo de la ciudadanía. Comienza un nuevo gobierno y, como es lógico, hay expectativa al respecto. Pedro Pablo Kuczynski representa, ¿no?, en el imaginario, seguramente, de la ciudadanía y de los medios, pues, iniciativas, ¿no?, que han ido por el lado de recortar en su momento los derechos laborales. De eso lo acusan sus críticos en su paso durante el gobierno de Alejandro Toledo. Él ha dicho que no va a presentar reformas laborales en sí, sino que lo que le interesa es impulsar la formalización. Desde el establecimiento económico siempre se repite que el Perú es de los países más rígidos para contratar y despedir. Y que pues es urgente, absolutamente, ¿no?, impostergable, flexibilizar el régimen laboral. Pero la realidad nos indica otra cosa. La realidad probablemente nos indica es que la flexibilidad es lo que campea, es el denominador común de nuestra realidad laboral. Para discutir estos y otros temas se encuentra con nosotros Alfredo Villavicencio. Él es laboralista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Villavicencio, gracias por estar con nosotros. Encantado. Lo primero es... hablábamos, ¿no?, de esta dicotomía, ¿no?, de esta oposición entre somos una realidad laboral rígida, debería ser más flexible. ¿De qué estamos hablando? Reclaman mucho los empresarios, el capital dice qué difícil es contratar, qué difícil es despedir, sobre todo. Esto debería ser algo, pues, un tema de libre mercado, de una movilidad, ¿no?, más fluida. ¿Cuál es la situación en la realidad cuando la aterrizamos? Bueno, en la realidad tenemos que en los trabajadores asalariados, el 60% está en la informalidad. Por lo tanto, la libertad ahí no existe despido, el tema... no hay protección legal alguna. El 40% restante, 3 de cada 4 trabajadores están contratados bajo modalidad temporal. Por lo tanto, tampoco existe rigidez en el despido. Se termina el contrato de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses y se termina el tema. O sea, la rigidez estaría básicamente en el 1 10% de cada 10. Y respecto de ese 1, la ley prevé al menos 70 causas justas de despido. Hay toda una... El abanico es muy grande. Lo que se pretende es volver a un régimen como el que estableció Fujimori de despido libre e indemnizado. Pero entonces... que no es constitucional. Exacto, para ubicarnos. ¿Por qué se reclama tanto entonces el tema de la rigidez laboral? ¿En qué se basan quienes enarbolan esta bandera? Bueno, lo sabemos porque se ve mucho, pues, en la prensa especializada, ¿no? Y ya se ha instalado casi como parte del imaginario, sí, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, la prensa especializada del grupo de comercio, voy a llamarlo así, gestión, tienen una visión muy crítica de todo lo laboral, ¿no? Ellos, desde el punto de vista neoliberal, entienden que las normas laborales son obstáculos institucionales en el mercado de trabajo. Eso, evidentemente, no se condice con la realidad. No hay un solo país que no tenga derecho del trabajo. El problema es encontrar la adecuación de las normas a nuestra realidad. Y por eso, cuando planteaba usted el tema... Discúlpeme ahí para cerrar con este paréntesis, esta parte. Cuando vemos entonces, por ejemplo, los rankings estos de Doing Business, ¿no? Sí. Que siempre nos ponen, pues, con esta rigidez así que lastra, se supone, la economía, en realidad es un tanto artificial la discusión. Es absolutamente artificial. Porque se está hablando de la legalidad, ¿no es cierto? de la formalidad, mejor dicho. 1 de cada 10 trabajadores, y ese lo ponen como si fuese el trabajador típico del Perú. Si usted tuviera un vaso que tiene el 10% de agua, diría usted que está muy lleno, claro, o que está poco lleno. Se entiende perfectamente. Está casi nada lleno, ¿no? Exacto. Entonces, ellos sobre el 1% dicen, cuesta 54% más, etcétera, etcétera. Porque no se está tomando en cuenta, entre otras cosas, la particularidad de la informalidad peruana, que es totalmente extendida, ¿no? Es extendida, informalidad dentro incluso del sector formal. Es muy compleja, ¿verdad? La informalidad no es la misma en el sector construcción que en el sector servicios, no es la misma en el adulto mayor que en los jóvenes, no es la misma en mi tierra, en Cajamarca, que en Lima. Es un fenómeno muy complejo que involucra además medidas de distinta índole. Por ejemplo, el crédito para los empresarios informales es carísimo porque no pueden ir a la banca formal. Los impuestos son elevadísimos.
la productividad es bajísima. No tenemos hasta la fecha siquiera un plan nacional de capacitación y formación laboral. Un tema en el que hay una convergencia plena de intereses de trabajadores y empleadores y que deberían usar el espacio del Consejo Nacional del Trabajo para, a través del diálogo social, sacar adelante. ¿Esto es porque el Estado ha abdicado de sus funciones en términos de políticas laborales? Digamos que en este último lustro ha abdicado de la utilización del diálogo social como un instrumento en el que converjan trabajadores y empleadores y hagan su tarea. Y seguramente suprimir, como ha ocurrido en el gobierno saliente, suprimir estos canales, lo que hace también es atrincherar las posiciones de alguna forma, ¿no? Claro. Y lo vimos con la discusión de la famosa ley Pulpín, por ejemplo. Lo importante de un órgano como el Consejo Nacional de Trabajo es que allí, para empezar, ellos se conocen, aprenden a respetarse, a escucharse. Tienen un equipo técnico muy grande que les provee esta información. Y cuando uno ve la realidad, ya no tiene un debate ideológico, ya no tiene un debate de posiciones, sino mira los datos y entonces se da cuenta. Es el debate de la contundencia, digamos, ¿no? Se da cuenta uno que es fácil llegar a acuerdos, pero para eso tiene que haber pues una decisión política de apoyo para que el Consejo sirva. Con respecto a decisiones políticas, Kuczynski ha dicho en su momento, yo no voy a... Es decir, mi norte, dice él, no es la flexibilización laboral, ¿no? Mi norte es la formalización, ¿no? Y para llegar a esta formalización vamos a tomar las medidas que haga falta. Lo hemos discutido antes porque el presidente electo presenta una gama de opciones tributarias que vamos a ver, tendrán su propio seguimiento, a ver si es que el Congreso lo apoya o no lo apoya. En el cual le dice al informal, olvidémonos por el momento de la empresa privada, ¿no? Porque se sabe, pues mucho se dice que todo lo que es reducción de renta, incluso la parte también de IGB, también los beneficiaría y de manera inapropiada, pero bueno, dejemos eso de lado por un momento y entremos a lo que es el informal y la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y lo que Kuczynski le está diciendo es, le está ofreciendo pues una suerte casi de amnistía en términos de historial, ¿no? Tributario, le está ofreciendo dos opciones, ¿no? Tú puedes, si no quieres llenar el formulario, como dice él, si es muy complejo, solamente me parece que es un 2.5% sobre las ventas en general, ¿no? Y en el otro caso es creo 4% o algo así. ¿Esto cómo cambia frente a la situación actual? ¿Cambia o no cambia? Porque según lo que yo entendía, ya hay regímenes tributarios que le da a las pequeñas y a las medianas empresas muchas facilidades. No es una varita mágica. No es una varita mágica ni es un cambio muy radical respecto de lo que ya existe. Pero claro, sigue siendo unidimensional. El fenómeno es muy complejo y si solo afecta... a ver, yo le pongo un ejemplo. Usted está preparando a su equipo para ir a las Olimpiadas de Río. Y en las Olimpiadas de Río le piden a usted para salto alto 1,90 m. Pero usted dice, no, yo lo bajo a 1,60 m. Y entonces sus saltadores pasan esa valla. Pero claro, cuando van al mundial, en este mundo globalizado, evidentemente no pueden competir. Si usted baja solamente los impuestos o abate costos laborales, el resultado es que en el mundo global eso ya está pues muy por debajo de lo que hay acá. La realidad está corriendo por delante. Y tiene usted que ver fundamentalmente los temas de productividad. ¿Por qué un obrero alemán puede ganar 20 veces más que uno peruano? Porque produce 25 veces más, porque está muy capacitado. Y en la capacitación, insistía yo, es el campo en donde hay confluencia de intereses entre empleadores y trabajadores y hay un órgano que debería dedicarse a producir ese tipo de políticas públicas, el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces hay que acentuar el diálogo social, hay que trabajar con la realidad, con información. No podemos seguir insistiendo en que nuestro mercado laboral es rígido cuando 1 de cada 10 trabajadores tiene estabilidad y tiene 70 causas justas de despido. Si no sinceramos esa discusión para empezar, pues no estamos en nada. Porque va a ser como una especie de diálogo de sordos, ¿no? Claro. Donde, como decíamos, cada uno se va a trincherar en sus posiciones sobre una situación que no existe. Por eso, ¿no? Profesor de Harvard decía, sobre cualquier tema dame data, porque solo en Dios creo. Ahora, para el resto deme usted información. ¿Cuál entonces debería ser una agenda sensata que promovida por el nuevo gobierno? Intuyo, por lo que usted me dice,
que deberíamos caminar a una suerte de diferenciación donde los sectores económicos tienen necesidades muy distintas y hay mucha irregularidad. Okay. Ahora, ¿eso no nos complicaría la vida también cuando diferenciamos regímenes? No creo, no creo. Yo creo que debemos comenzar por relanzar el Consejo Nacional del Trabajo, porque nadie mejor que empresarios y sindicatos para conocer su propia realidad, para hacer el Plan Nacional de Capacitación, para revisar salario mínimo, no estamos empezando de cero en informalidad. En informalidad se ha estudiado muchísimo en el Consejo Nacional del Trabajo. Y ellos entienden además la complejidad, todos los engranajes de este mecanismo. Y entonces se puede perfectamente ver políticas de género, se puede ver políticas frente al adulto mayor, políticas frente a los jóvenes, políticas sectoriales, que no es que nos van a generar una sobreproducción de normas, es que van a tocar la tecla en el lugar preciso. Internacionalmente eso es lo que se ve, realidades diferenciadas donde se ataca a cada sector. Eso es lo que está impulsando la OIT. La OIT ha declarado que estos 2 años van a ser años de lucha contra la informalidad. Y la OIT ha preparado ya un paquete muy detallado de instrumentos para tener justamente unas políticas públicas que den resultados. A grosso modo, ¿cómo persuadir al informal de volverse formal? Porque claro, la maldita SUNAT, como dicen, pues, ¿no? Se convierte en un foco de, ¿no? Como conversábamos fuera de cámaras, un formal levanta la cabeza o alguien que quiere ser formal y lo ficharon para toda la vida y claro, de ahí no se tiene muy en claro lo que obtiene cambio. Se habla, por supuesto, la típica, ¿no? Los servicios del Estado de manera un poco genérica. Pero hay otros elementos que son los que realmente harían incrementar la productividad. Usted me está hablando de capacitación, seguramente estamos hablando de acceso al crédito. Costos financieros, ¿no? Acceso al crédito, por supuesto, ¿y cómo? Tramitología. Y ahí el Estado tiene que mojarse. Por supuesto, el Estado tiene que diseñar un conjunto de instituciones que llegan hasta los pequeños emprendimientos, evalúan la situación económica financiera y le ofrecen un apoyo financiero adecuado a sus posibilidades. De nuevo volvemos, si no hacemos un trabajo fino, si no establecemos régimen general de microempresa, todos los trabajadores de la microempresa, que son el 80% del Perú, no tienen más costos laborales que 15 días de vacaciones. ¿Cuántos se han acogido? La cifra es insignificante. ¿Por qué? Porque de nuevo, una sola tecla solo produce me parece, 400.000 aportantes que no se mueven hace casi 10 años bajo esos regímenes, en lo cual no pagas casi nada de... No se llega siquiera a esa cifra, no se llega siquiera a esa cifra, pero si uno le da a una sola tecla, solo produce un ruido monótono que no armoniza con nada. Entonces, a un tema complejo tenemos que darle una respuesta compleja. No nos podemos quedar solamente en el campo tributario, donde ya hay medidas diferenciadoras. Tenemos que ir al campo financiero, tenemos que ir al campo de la productividad, y allí la formación y capacitación es importantísima. Tenemos que ir al campo de la tramitología y con todos esos instrumentos y viendo sectorialmente por fajas de edad, por regiones, nosotros podremos tener un plan nacional que nos ayude justamente a dar la respuesta adecuada, el remedio adecuado en cada caso. A usted le duele el estómago, pues tendrá que ser algo para el estómago. No puede ser una cuestión para la rodilla, ¿cierto? Ahora, para terminar y cambiando un poco de tema, la Corte Suprema acaba de emitir una sentencia en la cual se convalida el arbitraje potestativo. Los gremios, Sociedad Nacional de Industria, ADEX, ¿no? Se iban en contra del arbitraje potestativo. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, porque por lo general uno tenía entendido que las figuras de arbitraje jugaban mucho a favor del privado en este caso. No sé si el potestativo tiene que ver con las controversias con el Estado o es entre privados? Es para la negociación colectiva. Es en los casos en que la negociación colectiva se entrampa y no tiene solución tras el trato directo y la conciliación. Hablamos otra vez de derechos laborales. En el campo colectivo. Quiero comenzar señalando que el arbitraje laboral colectivo es muy distinto del arbitraje comercial, del arbitraje que requiere necesariamente de un acuerdo de partes para llevar una controversia a arbitraje. En la primera vez que en el Perú se usa la palabra arbitraje en la Constitución fue en el campo laboral. En el año 20 se aprueba la Constitución, en 1920, en cuyo artículo 48 se decía:
las controversias entre el capital y el trabajo se resolverán por arbitraje obligatorio. Y se crea un sistema de conciliación y arbitraje obligatorio que en alguna medida nos ha regido hasta el año 92, el año en que Fujimori cambia la regulación, que era un sistema por el cual había una primera etapa de negociación directa, una segunda de conciliación y luego, si no se ponían de acuerdo, el Ministerio de Trabajo resolvía obligatoriamente. Ese sistema se cambió por un sistema en el cual, terminada la conciliación, si no hay acuerdo, los trabajadores optan entre huelga o arbitraje. Se entendió inicialmente que el arbitraje era voluntario y esto ha seguido hasta el año 2011. Este gobierno debutó con una norma implementando el arbitraje potestativo, es decir, aquel que puede llevarse a cabo porque una de las partes, no solo los trabajadores, también la parte empleadora puede llevarlo a cabo. En este caso, por dos causas, porque es la primera negociación y entonces hay que darle un cierto arropamiento para que no se marchite, o porque existen causas de mala fe. Alguna de las partes ha actuado deslealmente y por lo tanto, si se prueba esa causa, el arbitraje se lleva adelante. Desde el 2011 hasta la fecha ha estado vigente esta norma y las dos organizaciones que usted menciona presentaron una acción popular para que se declare que el arbitraje potestativo no estaba previsto en la ley y por lo tanto debería ser eliminado. La Corte Suprema, por unanimidad, 5-0, ha emitido una sentencia diciendo que es absolutamente legal. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque este no es un tema nuevo. El Tribunal Constitucional, estuvo el magistrado Eloy Espinosa acá, y ha emitido 3 sentencias diciendo que el arbitraje de la ley es arbitraje potestativo, inclusive sin causa. Y la Corte Suprema lo que ha hecho es acoger los argumentos que están en la ley y están en toda la doctrina, sea pro trabajadora o sea pro empresaria. En la doctrina hay 15 autores que han escrito sobre el tema y todos coinciden queda claro que no se puede dejar abierto un conflicto entre capital y trabajo, como lo decía la Constitución del 20. Estos se deben resolver, en ese caso, por arbitraje obligatorio, ahora por arbitraje potestativo. Se convalida entonces la fórmula, ¿no?, del arbitraje potestativo según la Corte Suprema. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el tema y si, claro, los gremios van de repente al Tribunal Constitucional, pero por lo que usted me confirma, el tribunal ya dictaminó sobre la materia. Pero en esta vía no pueden porque la acción popular termina en la Corte Suprema. No es de inconstitucionalidad. Las acciones de amparo han llevado a que el tribunal forme esta convicción respecto a que el arbitraje potestativo es ningún criterio nos dice que el tribunal cambiaría entonces esta línea. Gracias, Alfredo Villavicencio, laboralista y catedrático de la Universidad Católica, por estar con nosotros.